Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy al fin nos llegó la figura de Miss Marvel. No quiero ser malo con esta figura, pero tampoco espero mucho. Lo que más me importa a mí es la pieza, la figura buff, que esa es la que yo quiero. Solamente para que se hagan una idea, todos los videos que salieron anterior a este, de esta misma wave, los grabé una semana antes del video de hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos esos videos los grabé sin tener esta figura y ya están arriba en el canal para que ustedes los puedan ver. Por esa misma razón el día de hoy vamos a abrir a Miss Marvel y vamos a armar a la pieza buff. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como ya les dije anteriormente, aquí tenemos la figura. La verdad es que la figura se ve bien. No parece para nada mal. Solamente consta con un par de manos intercambiables y la pieza la figura buff. Por el costado tenemos esta imagen caricatura del personaje. Por el otro costado también. Y por la parte de atrás exactamente lo mismo. No es la misma imagen, pero también es una imagen caricatura. Yo creo que ocupan una imagen de fondo y la retocan como que fuera caricatura. Más la descripción del personaje. Ya va a estar en la descripción del video como siempre. Así que pasemos a abrir la figura. Bueno, aquí tenemos la figura, no se ve para nada mal. La verdad no podemos hablar mucho ya que es la figura en sí y un par de manos intercambiables, no trae ningún otro accesorio. Y ya. En el fondo trae este logo con la forma de Miss Marvel, que me parece bastante bien. Bueno, aquí tenemos la figura, la verdad es que la figura no está nada de mal. Trae algunas cosas básicas que no me gustan para nada. Y lo único que puedo ver así a grandes rasgos es que el color de la bufanda es distinto al color del traje, del color rojo. Así que mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con un poquito de inconveniente, pero puede girar al final del cabo. Tiene articulación hacia abajo, buena articulación, hacia arriba no tiene por la melena. Esto pasa mucho en la figura de Marvel Legends, que las figuras con pelo largo que tienen melena no tienen articulación prácticamente de cabeza, es muy poco. En los hombros podemos ver la articulación de 360 grados, articula hacia arriba sin problema. No trae articulación de bíceps, eso quiere decir que estos brazos son de una figura estándar, malísimo. No mucha gente va a querer esta figura y al tener menos articulación, menos personas la van a querer comprar. Solamente un punto de articulación en el codo, solamente llega el brazo hasta ahí. Tiene articulación de muñeca de 360 grados. Esta articulación no sé por qué la trae hacia arriba así y hacia abajo, si no tiene ningún bastón, ningún accesorio, nada. No tiene sentido, esta articulación debió haber sido una articulación tradicional. Y la articulación del pecho, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy poquita articulación. En las piernas, la articulación que tiene hacia arriba es esa, no hay mucha articulación. Tiene punto de articulación de muslo, que gira en 360 grados, sin ningún problema. Dos puntos de articulación en la rodilla, que esto es buenísimo, y puntos de articulación cubiertos. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. O sea, entre comillas podríamos decir de que esta es una figura básica, no tiene más que eso. Voy a pasar a hacerle su cambio de manos, que es el único accesorio que trae. Bueno, ya sí se vendría viendo el cambio de mano. La verdad es que es una figura que no representa mucho la figura de la serie. Sí se parece, pero no estoy seguro que hayan hecho la impresión de la cara en 3D. No estoy seguro que la protagonista tenga esta cara, pero para nada. Me da la sensación que no estoy viendo al mismo personaje en la figura que en la serie. Puede que sea una sensación mía, puede que se parezca mucho para ustedes, pero ustedes lo van a ver en el video y van a decidir si es que esta figura vale la pena o no. Así que ahora voy a pasar a juntar las piezas para que armemos a Infinity Ultron. Bueno muchachos, aquí se ve que ya tenemos todas las piezas de la figura de Infinity Ultron y solamente nos quedaría armarlo, así que vamos a eso.
Bueno muchachos, aquí está la figura, la verdad, le saqué la lanza por un momento y la vamos a ver más tarde completa. Pero me parece que es una muy, pero muy buena figura. Algo que me di cuenta es que se le puede sacar la capa. Solamente va encajada con esos dos hoyos. En estos dos como cuernos y el espacio del pivote con este. No necesita nada más para encajar, así que buenísimo. Si uno quiere sacar la capa, se la puede sacar. La figura en sí se ve muy bien. Yo creo que faltó una cabeza intercambiable con esta parte del casco levantada. Pero es un detalle porque es una pieza buff. Y yo no he visto ninguna pieza buff que traiga una cabeza de intercambio. Así que mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy buena articulación. Y hacia abajo también muy buena articulación. En la articulación del hombro no puede hacer en 360 grados ya que esto lo tira. Estas hombreras que tiene que son como de gomas, pero es mejor no forzarlas mucho. Sí trae articulación de bíceps que gira en 360 grados con un poco inconveniente, pero lo puede hacer. 2 puntos de articulación en el codo cubierto, que esto es buenísimo, se agradece siempre. Tiene muy buena articulación de codo. Articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho trae articulación de bola, que esa es la que me gusta a mí. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. No trae articulación de cadera porque la suple con la articulación de bola. En las piernas, articulación hacia arriba, muy buena articulación. Articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla cubierto, que esto es buenísimo. No es la mejor articulación de rodilla, pero está bien. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En sí la capa trae ese detalle de la línea dorada por ambos lados. Pero como que aquí también tiene unas sombras. Se ven muy bien. Por el otro lado no. Esta es la parte exterior y esta es la parte interior. Voy a pasar a ponérselo a la figura para que lo veamos con capa. Así se ve la figura. Se ve bastante bien con esos sombreados. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Y le queda de esa manera ahí. Siento que encaja demasiado bien. Muy perfecta la figura en ese sentido. Un gran detalle que tiene la figura, eso sí, es que estas líneas como que no encajan a la perfección. Se ven un poco raras. Porque tiene una línea de más o de fábrica, no lo sé. La lanza es de esta manera, se compone de dos piezas, que esta es una y esta otra punta es otra, que se unen en ese lugar. Traen detalles de fabricación o cosas así que no me gusta para nada, pero son detalles que Hasbro siempre los tiene. O sea, imposible encontrar una figura perfecta. Este personaje con la lanza se ve de esta manera. No sé la verdad cuál es la mejor pose de esta figura, puede ser así también. La verdad no lo sé, pero ya le voy a buscar una pose y lo voy a poner. Bueno, y esa es la proporción de Infinity Ultron con Uatu. Me costó un montón sacar a Uatu porque lo tenía en la parte trasera de todas las figuras de What If. Pero yo creo que la proporción está bien porque no estoy seguro si Infinity Ultron era del mismo porte que Uatu. Solamente nos vendría faltando a Uatu con esa armadura de batalla, que sería muy bueno para ponerlo en una pelea con Infinity Ultron. Y ahí tenemos a Kamala con Infinity Ultron y con Uatu. La verdad se ve bastante pequeña para el resto, pero es una figura adolescente, así que yo creo que está en proporciones bastante bien. Así que espero que les haya gustado el video. No se separen porque hoy también me llegaron algunas figuras de Spider-Man, así que voy también a hacerlo unboxing el día de hoy. O no sé si el día de hoy, pero van a salir esta misma semana. Así que compartan, dejen su like, comenten, como siempre les digo, y nos vemos en el próximo video.